La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios, lo cual es tener la fe de Dios. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito. Mas el justo por la fe vivirá. Ahora bien, la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Su fe no tiene límite. La Iglesia Ejército de Amor presenta su programa Fe sin Barreras con el pastor Eduardo Urrea. Muy bienvenidos, muy bienvenidos. Le damos la cordial bienvenida a cada uno de mis hermanas y mis hermanos que se encuentran en diferentes lugares, en diferentes países, diferentes ciudades, principalmente aquellos que están siempre en sintonía de Radio Vital. Para nosotros es algo muy especial que hermanos y hermanas siempre estén en sintonía de lo que es Radio Vital, el complemento de su vida. Fe sin Barreras, un programa que solo está destinado para edificar aquello lo cual es la vida nueva. Nos estamos dirigiendo a una población que pertenece a Dios, que Él ha pagado ese precio con sangre para que usted sea ahora linaje escogido, real sacerdocio, nación santa. Y el trabajo que estamos realizando es que la persona que dio el paso de fe, que creyó con el corazón, debe de seguir creyendo con el corazón la vida nueva. Y para eso demanda que el hombre que nació de nuevo tenga conocimiento en muchas áreas de su vida. Por ejemplo, que uno de los temas fundamentales dentro del reino de Dios es que sepas y se te revele en tu espíritu. Las palabras que yo hablo, dijo Jesús, son espíritu y son vida. Quiere decir que el conocimiento del hombre natural y el conocimiento revelado al hombre espiritual es un abismo entre medio de esos dos. Por eso la Biblia habla de tres tipos de hombre: el hombre que está muerto totalmente, que está muerto, o sea, no tiene a Cristo, es normal como se comporta. Yo estuve así, usted estuvo así, y por gracia y por misericordia el Señor nos rescató. Fue Él el que lo hizo, no fue nadie lo logró por su mérito, por su linda carita o por su fuerza, o no, o porque se estaba divorciando, no, o porque el hijo andaba en esta condición, o lo que tú quieras, no. Todos, sin excepción. Dice la Biblia que somos salvos por gracia. Y eso es algo que todos nosotros necesitamos reconocer para reconocer lo que es la vida de Dios. Si tú reconoces la vida de Dios, vas a darte cuenta que hay algo muy especial en tu vida. Hay algo tan fuerte en tu vida que te vas a dar cuenta de que el hombre que está muerto en delitos y pecados, esa persona por naturaleza vive una vida conforme a los deseos del mundo, los deseos de la carne y los deseos de los ojos. Porque es un sistema. El sistema del mundo es un sistema. Jesús nos los viene y nos los enseña de una manera muy especial. Y vuelvo y te repito que hay tres tipos de hombres. El otro hombre es aquel que nace de nuevo. Yo hablo mucho sobre la historia de Mr. Nicodemo, que fue con Jesús de noche a decirle:
¿Qué necesito para entrar al reino de los cielos? Y Nicodemo Jesús le dice a Nicodemo, nacer de nuevo. Y vemos cómo piensa el hombre natural. Ahora estamos hablando de un letrado, de un hombre cuyos conocimientos no eran conocimientos comunes. Nicodemo era una persona de un nivel de cultura, educación y religión, porque en aquel tiempo los sacerdotes tenían un nivel lo más alto que a nivel de gobierno. O sea, eran gentes muy poderosas. No porque pertenecían a las iglesias de aquel tiempo del Antiguo Testamento, de la ley. Este hombre Nicodemo, te hago la aclaración, era un hombre importante, era un hombre de valor, era un hombre de conocimiento, era un hombre, no era cualquiera, pues era un hombre que tenía peso en la asociación de los sacerdotes de aquel tiempo. Y fue de noche a hablar con Jesús. Y dice, sabemos que has venido de Dios por lo que tú haces. Pero nunca lo reconoció en ese momento como su Señor. Lo reconoció como maestro. Lo reconoció de una manera totalmente diferente. Por eso es bien importante que nosotros nos demos cuenta de un factor que nos va a ayudar a todos a darnos cuenta de realidades. Hay organizaciones que empezaron hace 1500 años, otras organizaciones empezaron hace 1000 años, otras 800, otros 400. Pero la palabra de Dios, nomás el Nuevo Testamento, tiene 2000 años. Y si usted se pone a analizar a los profetas, como 700 años antes de la venida de Cristo profetizaban, simplemente usando el sentido común y la inteligencia, el hombre que está muerto en delitos y pecados. Yo no entiendo por qué le creen más a organizaciones que surgieron hace 1500 años y no le creen a la Biblia, donde han visto que las profecías se van cumpliendo. De toda profecía se ha cumplido. Entonces, por naturaleza, cualquier persona puede decir, oye, no andaré con la marca equivocada, no andaré errando. ¿Por qué te digo esto? ¿Por qué les hablo de esto? Porque hay mucha gente que cree que tiene vida espiritual, pero está muerto. ¿Por qué? Porque no tiene vida de Dios. Cuando tienes vida de Dios, tienes hambre de Dios. Y ese hambre de Dios es un hambre que nace por el oír la palabra. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que nace de la boca de Dios, que sale de la boca de Dios. Pero esa palabra espiritual es para el hombre espiritual. Entonces estoy hablando del hombre muerto, el hombre caído. El hombre que no tiene... ¿Qué necesita un hombre caído para tener vida de Dios? Nacer de nuevo, como le dijo a Nicodemo Jesús. El que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y Nicodemo en su conocimiento de él, fíjate lo que le contesta, y ahí está escrito en Juan, el capítulo, le puedes ir a tu Biblia y ver en el capítulo 3 de Juan, el libro de Juan. Y acuérdense que la Biblia fue inspirada por Dios, esta no fue inspirada por Juan. Fue el Espíritu Santo, o sea, Dios mismo, que es el Espíritu, inspiró al apóstol Juan para escribir, y todo Mateo, Marcos, Lucas y Juan y Romanos, todos los libros que están escritos en la Biblia, es inspiración de Dios. Nada viene de la carne, nada viene de ideologías de hombre, esto bajó del cielo. Y te digo de una manera muy práctica de entender que todos aceptamos que Jesús nació por obra del Espíritu Santo. Ah, sí. Pero ¿cómo es que nació? No hubo participación de hombre.
No hubo una participación varonil con María. Y todos aceptamos que es obra del Espíritu Santo, pero hasta ahí le paramos. Y nos está revelando Dios que el que nace de Dios, nace de lo alto también. Y ese hombre que estaba muerto en delitos y pecados, cuando se arrepiente, ¿qué quiere decir se arrepiente? Pues determinarse y decir, necesito cambiar mi manera de pensar. No puedes tener siempre pensamientos contrarios en tu cabeza. No puedes tener un pensamiento de Dios y un pensamiento del mundo de pecado. Por eso tenemos hoy en día muchos escribiendo libros que tenemos una batalla en la mente. Pero realmente cuando uno se arrepiente, pues ya no hay batalla. ¿Por qué? Porque lo que dice Dios, eso es. Renovar tu alma con la palabra de Dios te va a llevar a ti. Si Dios dice que yo soy lo que Él dice que yo soy, eso soy. No porque siento o porque estoy viviendo un problema. No. Uno tiene que tener esa confianza en su corazón de que estamos siendo alimentados de un Dios omnipotente, omnipresente, omnisciente. Él sabe todo lo tuyo, de lo que tú tienes. Él sabe cuántos pelos tienes, cosa que nosotros no sabemos. Entonces hemos tratado las cosas de Dios tan vagamente que en este tiempo no voy a dejar de enseñar para que tú tomes el lugar que te corresponde. Hay personas que dicen, yo no quiero aceptar a Cristo, yo no quiero ser hijo de Dios, yo no quiero ser y es como yo decía hace años, ¿no? Muchos años, yo aleluya, olvídate, me cortan las alas, decía. Sí, era mi mentalidad. ¿Por qué? Porque estaba hablando como habla un insensato, no sabía ni qué estaba hablando, no sabía ni qué estaba diciendo. Y te digo de corazón, hermana, hermano que me estás escuchando, si algo realmente vale la pena en la vida de un hijo, de una persona, es que te conviertas en templo del Espíritu Santo. Es que te conviertas tú en la casa de Dios aquí en la tierra. Él lo profetizó. Yo no voy a vivir en casas hechas por hombres, dijo. Voy a vivir en corazones. Y eso está en Zacarías, en el Antiguo Testamento. Profetizando Zacarías que Él iba a morar en nuestros corazones. Hoy en día, nosotros tenemos que reconocer que hay muchas personas que se creen hijos de Dios, pero están muertos espiritualmente. Porque el hombre natural, el hombre que está muerto espiritual, está vetado, escúcheme bien, por más sabiduría que crea tener, tiene una sabiduría terrenal, no la sabiduría que viene de lo alto. Hay dos, y yo no escribí la Biblia, no se molesten conmigo. La Biblia dice que hay una sabiduría terrenal diabólica, y hay una sabiduría que viene de lo alto. Y esa sabiduría es Jesús, porque Jesús descendió de lo alto y se encarnó en María, no en otra persona, fue María. Y María dio a luz a Jesús, y Jesús, siendo la palabra viva, dio cumplimiento al propósito que Dios lo envió al mundo. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Y
Y la vida eterna no empieza cuando tú determinas, sino cuando Dios ha determinado que la vida eterna empieza. ¿Y cuándo empieza, hermano? Desde el momento que aceptas a Jesús, empezaste en una eternidad con Él. Y tienes que valorar y conservar esa vida. Por eso te estoy hablando del hombre que está muerto espiritual. Recuerde eso. ¿Por qué? Porque si ahorita rescatamos a alguien que cree que tiene vida espiritual, pero está muerto, imagínate qué bendición tan grande para el reino de Dios, de que sea transferido una persona, estoy hablando en el reino espiritual, del reino de las tinieblas al reino de la luz. Entonces, hay hombres que necesitan leerlo en la Biblia, que Jesús dijo, el que no nace de agua y de espíritu, o sea, el que no nace por medio de la palabra, no puede entrar al reino de los cielos. Entonces, entrar al reino de los cielos no es cuando tú te mueras. No, entrar al reino de los cielos es aquí. Por eso Jesús decía, arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces, ¿hay un reino aquí en la tierra? Sí, hay un reino aquí en la tierra. Y hay otro reino fracasado, porque ya le quitó el poder Jesús, el reino de las tinieblas. ¿Existe el diablo? Sí. ¿Existen los principados, las potestades, las huestes de maldad, lo que son los demonios? Sí, todos esos existen. Pero ¿quién tiene poder para hablarle a los espíritus? Alguien que tiene el Espíritu Santo. Son las únicas personas que pueden liberar a una persona de demonios. En experiencias personales, yo me quedo anonadado el que personas son liberadas, pero nunca esas personas tomaron en serio la liberación. Y como no supieron cuidar su libertad espiritual, ¿por qué? Porque se requiere que ahora cuides. ¿Cómo es posible que entre una entidad espiritual y que sea perversa, mala, obvio, y te controle tu vida, y que de repente por X que Dios permite que sea libre de esa fortaleza, esa fuerza espiritual demoníaca, y no te percates en la necesidad de decir, oye, yo ya no quiero volver a vivir eso? Y se los digo con testimonios personales que yo he vivido y con personas cristianas. Y voy a hablar de un caso muy especial. Estuve predicando en California, estuve enseñando en California. Y me tocó convivir con una familia donde me invitaron a comer y pasar un tiempo con ellos. Y fue muy bonito pasar tiempo con ellos, pero de repente vi un jovencito de unos, no sé, 16 años, 17 años, o menos, yo creo que era menos, unos 12, 13 años. Y en cuanto lo vi en él una influencia de espíritus adentro de él. Vi terror. Vi muerte en ese niño. Inmediatamente me dirigí a la persona que me invitó y le dije, hay que orar por ese niño, le dije. Y me dijo, cállate la boca, me dijo, no podemos orar por ese niño. ¿Por qué? Le digo, porque sus papás son muy entregados al Señor y son los brazos derechos del pastor de la iglesia donde van. Y para ellos va a ser como una ofensa. Prudentemente dije, yo no me puedo imponer a hacer lo que yo quiera hacer. Lo quería hacer, pero no.
La persona que me dijo eso era tía directa. La mamá de ese niño era hermana de la hermana que me dijo a mí. No, olvídate, me dijo. Y eso es lo que pasa cuando muchas personas creen que porque van a una iglesia, ya ellos están arreglados con Dios. No, esto es un reino espiritual. Esto no se trata de ir a una iglesia y practicar rituales. No, esto es algo más serio de lo que muchos cristianos ni saben ni entienden. Y muchos compran la paz, llevan una ofrenda, llevan diezmos, le regalan un carro al pastor, hacen cosas queriendo comprar. No, todo eso no vale en el reino de Dios. Lo que importa es que el Señor Jesús sea tu Señor. Cuando Cristo es tu Señor, no hay religión. ¿Sabes qué hay? Una relación personal con Él. Y Él te provee a través de la persona del Espíritu Santo que ya se debe de morar en ti. Te provee un entendimiento que viene de lo alto para que actúes, para que procedas a hacer lo que tienes que hacer. Y esa vez que estuve con ese jovencito ahí en ese fenómeno, vi que ese jovencito jugaba con otra niña, otra primita de él. Andaban jugando ahí en una sala de juego, una casa muy elegante, muy bonita. Y cenamos, nos fuimos, yo seguí con mi agenda que yo tenía. En la noche le volví a repetir a la tía y le dije a la tía del niño, ¿no? Hermana, ojalá, coméntele a su hermana. Y me dice, no quiero problemas, me dijo. Ok, estoy de acuerdo. En mi corazón, aquí adentro de mí, dije, Señor, bueno. Hermanos, no pasaron 2 meses cuando ese jovencito que yo quise orar por él, porque yo pude ver en el espíritu los espíritus que lo estaban manipulando, le metió a la niña, a su primita hermana, 14 cuchillazos con un cuchillo así. Ahora sí, yo ya estaba acá en mi ciudad y me mandaron a hablar que volara a la otra ciudad para que orara por él, porque estaba ya en un cuarto que no lo podían ni tentar a ese muchacho. Estaba en una cárcel especial porque era menor de edad y porque era un caso psiquiátrico según la ley, según los estatutos, porque es un comportamiento paranormal. El vidrio por donde oré por él era un vidrio de un grueso como de 1,5 pulgadas. Le dije, pon tus manos. Y puso sus manos. Y envié la palabra, lo mismo que iba a hacer en persona. Y até al demonio, porque el demonio seguía en él. Y en ese momento el joven fue libre. Ya era normal. Hasta entonces se dio cuenta de lo que había hecho. Pero ¿qué lo había poseído a ese niño? ¿Qué lo había tomado a ese niño? Lo había tomado unos juegos y unas canciones. Siempre cantaba las mismas canciones y siempre jugaba los mismos juegos. Y eso fue lo que lo tomó al muchachito. Le dieron de vida toda su vida de prisión. Entonces, cuando cumpliera 18 años ese jovencito, para que no fuera a una prisión tradicional, lo diagnosticaron loco, que estaba mal de la cabeza.
y está en unas casas, de por vida va a vivir en casas con tratamiento psiquiátrico, pero no está preso, puede andar en el patio, puede ir la mamá y llevarlo a la nieve y traerlo, o sea, siempre, o sea, le dieron un trato totalmente diferente, ¿no? Pero son cosas que a mí no me las platicaron, yo las viví. Y hoy en día tenemos cientos de miles de casos de personas que asisten a las iglesias y están totalmente muertos espirituales. Están propicios para ser influenciados por espíritus del diablo. ¿Por qué? Porque son a los únicos que el diablo puede manipular y controlar. Una persona que está llena del Espíritu Santo no puede controlarla a un demonio. ¿Por qué? Porque está lleno del Espíritu. Yo te voy, los que me están viendo en Facebook ahorita, me ven que tengo un vaso de café aquí, ¿sí? Si estuviera totalmente lleno de café este vaso, y yo le quisiera echar algo, un té o otra cosa, no le cabe, ya está lleno. Por eso Dios quiere que nosotros, los que ya creemos en Él, vivamos en el Espíritu, lleno del Espíritu. ¿Por qué? Para que no quepa nada de este mundo. Porque de este mundo te van a manipular, de este mundo te van a controlar. Lo que le metas del mundo te va a contaminar. Esto no es filosofía, ni psicología, no. Estos son los principios del reino de Dios, cómo opera el reino de Dios aquí en la tierra. Ahora, el segundo tipo de hombres que hay, el primero hablamos que estaba muerto, separado de Dios, que pues está propenso a ser manipulado por el diablo, y los engañan hombres y mujeres que tienen pacto, que tienen función, que están interesados en organizaciones para manipulación y control, hacer crecer sus organizaciones, y necesitan adeptos. Y creo yo decir esto, que la mayoría de los adeptos que tienen un rango menor, no tienen rango muy altos, ellos ignoran que todas las organizaciones fuera del cristianismo son sectas satánicas, disfrazadas de bien, pero no. Y no quiero mencionar nombres, porque entonces las personas se enojan. Pero Jesucristo nomás le dijo a los sacerdotes de aquel tiempo, fíjate, a los sacerdotes le dijo, Jesús, el Dios del amor, vuestro padre el diablo, le dijo, santo. Yo no te digo eso, pero sí te digo que muchas personas tienen mucho aprecio a las organizaciones a las que pertenecen sin saber que son literalmente, que el fondo, la raíz de la causa de esas organizaciones son literalmente satánicas. Controlan economías, controlan política, controlan esto, controlan aquello, control. Y están por todo el mundo llamándose de muchas diferencias de nombres, inclusive organizaciones llamadas cristianas. Por eso hay tantas ideologías. Pero Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. No existe otro camino, no existe otra verdad. Es la única verdad, fue el creador del universo. El segundo tipo de hombre que hay es el hombre que un día dio el paso de fe y aceptó a Cristo sin arrepentimiento. Aceptó a Cristo porque estaba pasando por una depresión. Y aceptó a Cristo como su Señor y su Salvador, nada más que no es su Señor. Él sigue mandando. Y ahí está la misericordia y el amor de Dios sobre esas personas. ¿Por qué? Porque no toman la realidad del reino de Dios como lo que realmente lo es, serio.
El Evangelio, si algo serio, algo con un valor eterno, es la persona de Jesús. Si usted le llama a la Biblia el Evangelio, no, es Cristo el Evangelio. Cristo tiene vida a través de la palabra de Dios. Y estoy invitándole a usted que me está escuchando que todo lo estudies en base a la palabra, pero sobre todo tengas en certeza en tu espíritu, aquí adentro, no el corazón, porque el corazón te puede fallar. El otro día hablaba con un gran amigo mío que yo le tengo un aprecio muy especial desde que estábamos chavalitos, jovencitos, y me comparte que le pusieron un corazón artificial. Y eso puede suceder cuando la vida de nosotros, el cuerpo falla, ¿no? Entonces, cuando uno cree con el corazón, no está creyendo con el órgano. Porque hay unos que les han quitado el corazón de él y le han puesto otro corazón de otra persona. Fíjese nomás. Inclusive hay países donde han hecho estudios donde los corazones de puercos son compatibles con corazones humanos. Imagínate, traigo un corazón de un cochi. Es de reírse, pero la realidad es que ese es eso. O sea, la vida de Dios no está en el órgano. Es como en un árbol. ¿Cuál es el corazón del árbol? Tú sabes que el árbol no tiene corazón. Es la vida del árbol, la sábila que corre desde abajo de las raíces y que corre hasta las hojas, los árboles hasta arriba, ¿no? No tiene corazón el árbol. Y a nosotros es el centro donde nosotros tenemos, muchos confunden el espíritu con el alma. Sí. Y muchos confunden el alma con la mente. Y tenemos que clarificar qué es el espíritu. Porque la Biblia dice, con el corazón se cree. No dice que con la cabeza. Entonces, esas personas, la segundo tipo de personas, han creído con la cabeza, pero no con el corazón. Por eso para ellos no tiene un valor la autoridad de Jesús en sus vidas. Yo opino que el amor y la misericordia de Dios está sobre de ellos. ¿Por qué? Porque Dios no quiere que nadie se pierda, mas todos tengan vida eterna. Veamos ese punto. Y está esperando Dios que de un de repente ellos reaccionen y digan, oye, estoy corriendo mal mi vida cristiana. Y tengan que volver a arrepentirse y decir, Señor, me arrepiento, como está escrito. Arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Y aceptar a Cristo bajo las condiciones del señorío de Jesús en tu vida. Y existe el tercer hombre. ¿A cuál es el tercer hombre? El tercer hombre es el hombre que se arrepintió desde un principio y le dio a Jesús el lugar que le corresponde en su vida. Y yo he visto a personas que inician su vida en Cristo y crecen espiritualmente de una manera impresionante. ¿Por qué? Porque es una decisión personal. ¿Cómo si puedes tomar una decisión para casarte con una mujer y tener 20 años con ella, 30 años con ella, y no puedes tener una decisión para decir, a partir de hoy Jesús es mi Señor? Él manda en mi vida.
Tal vez se te vengan gente que te rodean a hablarte mal de tu decisión, pero es tu decisión. Como platicaba el otro día de un caso de unos amigos ahí, pero no quiero desviarme, quiero quedarme aquí y decirte, si hay una decisión correcta que va a afectar tu vida por la eternidad, es que te arrepientas y que Cristo sea el Señor de tu vida. Porque eso te va a llevar a la eternidad con Dios. ¿Por qué? Porque es una realidad. Quiero que me ayude alguien que está en sintonía, ya sea amada mía o mi hermana Ángela ahí. Ayúdenme a buscar un versículo que viene a mi cabeza, que dice: el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. ¿Por qué? Porque cuando una persona fue obediente y después dejó de ser obediente, sucede un fenómeno que afecta a la vida de esa persona de una manera impresionante. Porque un espíritu no te puede poseer una vez que tú eres salvo, pero sí influenciarlo. Entonces, hablando de los tres tipos de personas: el muerto espiritual, el que tiene vida espiritual, pero por gracia es salvo, pero no está viviendo la vida de Dios, automáticamente no está disfrutando del beneficio del reino de Dios. Pero aquel que es un hombre, una mujer arrepentida y que aceptan a Cristo como el Señor y su Salvador, son creyentes, creen con el corazón, no tienen problema. Dice en Efesios 2:1. Gracias, muchas gracias, mi amada hermana. Y Él os dio vida, dice. Efesios 2:1, Ahí voy a seguir hasta el versículo 3. Y Él os dio vida a vosotros cuando estábamos muertos en delitos y pecados. Vida nueva, la vida Zoe, Shalom. Nada falta, nada sobra. Estás completo en Él. Esto no es religión. Es un estatus que Dios da para que a partir de hoy, por eso se llama Nuevo Testamento, para que a partir del momento de que tú te arrepentiste y creíste con el corazón que Jesús es tu Señor y que Él manda en tu vida conforme a la palabra de Dios y te conduce siendo no solo oidor, sino hacedor, ¿sí? Ahorita hablaba con una hermana muy linda, unos hijos espirituales que Dios ha añadido al ejército del amor. Aleluya. A mi hermana Graciela, y le mando un saludo muy especial a ella y a su amado esposo. Y hablábamos de la importancia que tiene el amarnos los unos a los otros. El hombre que está lleno del Espíritu Santo ama a su prójimo como Dios nos ama a nosotros. El que está lleno, porque está lleno de Dios. Puede ver los defectos de Él, pero no, prefiere ver las cualidades de Él. ¿Entendió? ¿Escuchó? ¿Comprendió? ¿Por qué? Porque cuando Dios nos ve a nosotros, a los hijos de Dios que hemos tenido el privilegio de aceptarlo como Señor, es que Él manda. Él no viene a decirnos: Eduardo, yo quisiera que hicieras fe sin barreras. No, Él puso en mi corazón que yo lo hiciera y tenemos años haciéndolo, mi amada esposa y yo. Y volviendo al tema, aquí tenemos
En Efesios 2.1, en cualquier Biblia, si no tienes Biblia ahorita en la mano, tú agarra y anota Efesios 2.1 y en su momento lo lees ahí en tu casa. ¿Qué vale que no tengas vida espiritual? ¿Qué vale que Cristo no sea tu Señor ahorita? Pero te vas a dar cuenta que escrito está, que no te estoy hablando porque comí pizza y tomé mucha Pepsi. No, te estoy hablando porque en verdad está escrito en la palabra. Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y en pecados. El versículo 2, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, es el diablo, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Aleluya. Hay hijos obedientes y hay hijos desobedientes. Unos son voluntariamente desobedientes. Otros viven la desobediencia por la ignorancia. Y es lo que le decía hoy a mi hermana. Aquí se trata de respetar. ¿Por qué? Veamos esto. Todas las personas que no están siendo guiadas por Dios conforme a su palabra, tienen un concepto de la iglesia cristiana. Estoy hablando de personas cristianas, personas que se supone que tienen un arrepentimiento y se supone que esas personas aceptaron a Cristo como su Señor. Esas personas que no tienen conocimiento bíblico, que no han desarrollado el crecimiento, porque se tiene que renovar el alma. Por eso Jesús a los apóstoles les dio instrucciones y les dijo, hagan discípulos. Jamás dijo, vayan y hagan aleluyas o hagan esto, o hagan bautistas, metodistas, sabatistas. No. Él no dijo eso. Jesús dijo, vayan y hagan discípulos. A los apóstoles. Aleluya. Y veamos aquí. Los hijos que ahora operan. Dice. En los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. El versículo 3. Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne, de los ojos, los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos del diablo, hijos de ira, lo mismo que los demás. Que ahorita Dios está trabajando en despertar una generación en todo el mundo de creyentes, de hijos de Dios, que dependan de Dios, que tengan esa intimidad con Dios, ese flujo de hablar con Dios y decirle a Dios. Oí en un testimonio que estaban en una iglesita chiquita, estaban como unos 30 personas, llenos del Espíritu Santo todos, de esos hombres y mujeres genuinos, que se tienen una intimidad con Dios genuina. Ven la armonía entre ellos. Y tenían una cita de oración a tales horas. Y cuando estaban en la oración, a tales horas, el Espíritu Santo les puso en el corazón a cada uno de ellos: vete a tu casa. Sabían oír la voz del Espíritu Santo. ¿Qué sucedió? ¿Cómo Dios te va a decir en la hora de la oración, vete para tu casa? Pero sin embargo, el Espíritu Santo, cuando ya Él te habla y tú lo escuchas y sabes que es Él, tú le haces caso. Es una intuición, es la conciencia, llámale como tú quieras, pero tú haces lo que el Espíritu Santo te dice que hagas. A mí me ha dicho, dile a esa persona que se arrepiente, y yo voy y le digo, arrepiéntete. Me dice mi esposa, yo no sé cómo no te golpean. No, pues yo le hice caso a Dios, si me golpea, pues total. Pero si no, no. Y en esa iglesita que estaban
empezando a orar en lenguas y entrados en el Señor. A cada uno Dios les dijo, váyanse. Y la mayoría no se dio cuenta que todos se fueron y la iglesia se quedó sola. A los 20 minutos que la iglesia se quedó sola, un hijo del diablo que aborrece a los cristianos había contratado a 5 sicarios armados hasta las... para ir a matar a todos ellos. ¿Por qué? Porque estaban afectando los intereses que aquel tenía, yo pienso. En la oración de un santo, olvídate. Qué bomba atómica, ni hay comparación. Estoy hablando de un santo. No estoy hablando de cualquier persona, de una persona íntegra con Dios. Vea la Biblia. Personas que pararon el tiempo. Sí, Señor. Científicamente comprobado que el tiempo un hombre lo paró. Científicamente comprobado tantas cosas, tantas. Entraron los sicarios y que se llevaron un sorpresón, no encontraron a nadie. Imagínate regresar esos sicarios allá con el jefe y le dijeron, no estaba nadie, ¿no? No puede ser si todo el tiempo, ese día hay oración y nos tenemos checando por tanto tiempo. Pues sí, pero no hay nadie. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios vivo que ve, que sabe las intenciones perversas del diablo. Recuerde que Jesús le quitó el poder al diablo. Recuérdelo bien que el Señor es el Señor. Pero Jesús protege, cuida, guía, instruye, capacita al hombre interior, al que nace de nuevo. Hermanos, si fuésemos guiados todos por el Espíritu Santo, ¡ja! Santo. Quiero saludar a mis hermanos que están en diferentes lugares, en Canadá, en Colombia, México, Estados Unidos. Y creo yo que tengo que empezar aquí con mi hermano Carlos José Sánchez. Muy bienvenido, mi hermano Carlos. Yo no sé dónde nos estás escuchando, pero donde estés, bienvenido. Mi hermano Rolando Rivas. I don't know. ¿Dónde estás? Will Guerrero, mi hermano Will. Fuerte abrazo a Colombia. José Isidro, mi hermano José Isidro, un miembro activo del Ejército de Amor. Sigue en fe y recuérdelo. Usted tiene un privilegio de aprender a desarrollar el potencial de Dios en su espíritu. Y cada uno de nosotros. A mi amada suegra Blanca Martínez, un abrazo allá a México. A mi amada esposa, a mi hermana Graciela Chávez, un abrazo, mi hermana. A Lupita Urrea. Tenemos a un hermano llamado Raimundo Fernández. A mi hermano José Luis Rodríguez. A cada uno de ellos les decimos que los amamos y creemos fielmente que María Madrid también está en lo que están en plataforma de Facebook, y mi hermano Sar Martínez, el primazo, el primo de mi esposa. Mi esposa te tiene mucho aprecio, mi hermano Sar. Eres alguien muy especial y te apreciamos mucho y creemos fielmente que hay un propósito precioso en tu vida. Créelo. Ese municipio necesita hombres que gobiernen con el temor de Dios. Aleluya. Pues continuando con el tema en los minutos que nos quedan, que son muy poquitos, estuvimos
analizando, y usted analícelo ahí en su casa, Efesios 2 del 1 al 3, y te vas a dar cuenta que hay mucha gente engañada. Y lo peor del caso, que alimentan el engaño. Yo tengo personas conocidas que deber de cuidar su vida espiritual, y las asociaciones divinas se enfocan en cosas secundarias que no son eficaces ni eficientes en el reino. La Biblia nos enseña que buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Cómo voy a buscar el reino de Dios y su justicia si no sé que soy miembro de un reino? Peleas tu religión, no el reino. Peleas tu ideología, no el reino. Por eso es bien peligroso no determinarse y quedarse analizando y decir, ¿qué pasa si se me quita la vida mañana? ¿A dónde voy a ir a parar? Porque mientras hay vida hay esperanza. Ya en la venta de indulgencias salió el peine, ¿no? O sea, eso no existe, hermano. Nadie te puede sacar de donde tú te vayas cuando tú ya te mueres. Una vez muerto, se acabó. La vida dice, mientras hay vida, existe la esperanza. No dejes para mañana el ir a tu Biblia, Romanos 10:9 y 10:10, donde nos enseña Dios a través de la palabra, porque con el corazón se cree. Y todo lo que vas a aceptar de la Biblia va a ser con el corazón. Con el corazón se cree para justicia. ¿Cuál justicia? Si usted no sabe qué quiere decir justicia, vaya al diccionario y vea qué quiere decir justicia. Bueno, pues Dios tiene su propia justicia. Y esa justicia es la justicia que está por encima de todas las justicias. Es primero amar a Dios que al hombre. Y le estoy diciendo por qué. Porque ya sobra de complicarte la vida. Sé práctico. Y decir, ¿en qué voy a invertir mi vida? ¿En afanes? ¿En trabajos? ¿En dinero? ¿En marcas? ¿En ser popular? ¿En ser una superestrella? No, si estamos aquí en la tierra por un propósito. Y vi un paradigma, no cesaría, para un ejemplo de una honestidad, y lo voy a platicar. Cierto rey quería que su hija tuviese un heredero, pero no tenía hombre, tenía una hija, y dijo, yo quiero que mi hija se case con un gran hombre, un rey. Y esto es algo que es como una analogía, nomás para pensar un poquito. Y este hombre citó a los hombres más jóvenes, más obvio. Yo creo que escogió unos 10 de lo mejorcito de toda el área donde él reinaba. Y dijo, de aquí voy a sacar al hombre para mi hija. Y lo citó, hizo una ceremonia y les dijo cuál era el propósito. Y les dijo, aquí les voy a dar una semilla a cada uno. Eran 10. La planta más bella, más hermosa, esa es la que se va a casar con mi hija. Así que vayan, cultívenla, hagan lo que ustedes tengan que hacer. Y nos vemos en su determinado tiempo. Y sí, ¿no? ¿Qué surgió? Que las plantas estuvieron de todos, de 9, crecieron y veían que
nada, ni nació la planta, ¿no? Y al estar en esa condición dijo, pues, qué vergüenza. Mi semilla ni tan siquiera nació. Y estaba el joven con el corazón arrepentido, pero pues, ni modo, dice. Y la mamá le dijo, mira, el rey te escogió y te dio la posibilidad. Que tu semilla no haya sido fructuosa no quiere decir que tú vas a desairar al rey. Vaya y preséntese conforme a lo que usted hizo. Lo que es tener una buena madre, ¿no? Y él se presentó con su macetita sin matita. Y los 9 llevaban unas plantas que uy. Llega el rey y se empieza la ceremonia y manda a traer al joven de la maceta sin planta. Y lo presenta a su hija diciéndole, este es el futuro de este reino y de tu vida. Porque a todos les dice mi estéril. A todos. Y lo que necesita un reino es gente honesta. A mí me impactó eso. Y es así, Jesús. Porque es tu determinación y es mi determinación ser honestos con Dios. No jugar con Dios. Ser puntuales con Dios. Ser honestos en todos los sentidos. Dejar el fanatismo y la religión y los golpes de pecho. Al contrario, ser genuinos con Dios. Dios quiere que perdona. Dios quiere que seas genuino para hablar. Habla genuino en lo que hagas. ¿Por qué? Porque es lo que el Señor quiere que hagamos. Hermanos, hagamos lo que tenemos que hacer, no lo que queremos hacer. Como hijos de Dios. Y si usted quiere, óigalo bien, capacitarse como un discípulo de Dios, usted necesita un cuaderno, una Biblia y sentarse en cada servicio de Ejército de Amor. Siéntese, toma ese tiempo, siéntese y viva la enseñanza, aprenda que renovar el alma no es algo automático, es un estilo de vida. Sustituir la manera de pensar y todas las mentiras que aprendimos, desaprenderlas y que entre la palabra de Dios y gobierne tu voluntad, tu inteligencia, tus deseos, tus emociones. Eso hace que tú te desaparezcas y aparezca Jesús en tu vida. Aparece la justicia de Dios en tu vida. Hágase su voluntad y no la nuestra. Dios te bendice. Todos los domingos, 2 de la tarde, servicios. Siéntate a aprender. Nadie te obliga, es tu decisión. Todos los martes tenemos la Santa Cena. Vente a la Santa Cena todos los martes a las 6 de la tarde. Ten tu pan y tu jugo de uva. Hacer esto en memoria de mí, dijo el Señor Jesús. ¿Quién lo hace? Aquel que cree que Jesús es su Señor. Aquel que no cree que Jesús es su Señor. Hombre, si no es común. ¿Y qué tiene que no sea común? Ahí está escrito en la Biblia que lo hagamos. Y si lo podemos hacer todos los días en familia, hágalo. Si está usted sola ya o solo, hágalo todos los días. ¿Por qué? Porque Jesús dijo, hagan esto en memoria de mí. Cada vez que tú estás comiendo el pan y tomando el jugo de uva, qué hermoso es decir, amado Jesús, en memoria tuya lo estoy haciendo. Aleluya. Aleluya. La presencia del Espíritu Santo está en cada uno de esos hogares donde te encuentras. Sé que la presencia del Espíritu Santo está ahí. Hermanos, recuérdelo bien. No hay tiempo que perder. Al contrario, cuidar nuestro tiempo. Y vivamos felices. Entre más rápido nosotros tengamos esa renovación de nuestra alma, vamos a podernos desempeñar a vivir una vida maravillosa.
Y entonces somos instrumentos ya de Dios. ¿Por qué? Porque Dios va a obrar a través de tu vida y de mi vida. Sigan felices, sigan contentos y recuerde, todo solamente es posible para el que cree. Tu amigo y servidor Eduardo Urrea no se despide de ustedes. Les amo. Cuiden su vida. Abriendo paso con el poder de la fe en Dios y su palabra. Provocamos cambios poderosos en nuestras vidas. Todo es posible para Dios, por lo tanto, todo es posible para el que cree en Él. Esto ha sido Fe sin Barreras con el pastor Eduardo Urrea. De lunes a viernes a las 10 de la mañana, hora de Phoenix, Arizona, Estados Unidos. La Iglesia Ejército de Amor en Phoenix, Arizona, te invita a que seas parte de nuestras reuniones, los días jueves 7 de la tarde y los domingos a las 2 de la tarde, tiempo de Arizona. Y si usted no se encuentra en nuestra área, puede hacer parte de la familia Ejército de Amor, disfrutando en vivo de nuestra programación a través de www.ejercitodeamor.org. Cada mañana nos conectamos con nuestro Creador para adorar y recibir dirección para nuestras vidas. La oración de la mañana con el pastor Eduardo Urrea a partir de las 6:30 de la mañana de lunes a viernes, tiempo de Phoenix, Arizona, con transmisiones en Facebook Live. Acompáñenos a escuchar las enseñanzas de Jesús. Las enseñanzas de Jesús. De lunes a viernes a las 2 de la tarde. Radio Vital. El complemento de tu vida. Todos los martes tenemos una cita. Santa Cena con nuestros pastores Eduardo y Blanca Urrea. Transmisión en vivo a través de nuestros sitios en Facebook, Radio Vital y Ejército de Amor AZ.